Soy Luis Urara, bienvenidos a Otra Cara de la Verdad. A ver, pensad en esto por un segundo. ¿Y si todo lo que llamamos progreso fuera en realidad una especie de espejismo? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, os lo digo, es bastante perturbadora. La teoría de que la especie humana, lejos de seguir evolucionando, podría estar caminando directamente hacia un declive genético. Casi nada. Para empezar, fijaos en esta frase que es una auténtica bomba, del genetista Gerald Crabtree. Lo que dice nos obliga a pararnos y pensar en algo bastante inquietante. ¿Y si resulta que en vez de hacernos más listos, más capaces, la humanidad se estuviera en realidad debilitando? Tanto a nivel intelectual como emocional, generación tras generación. Es una pregunta que da que pensar, ¿verdad? Y ojo, que esto no es una simple ocurrencia, ¿eh? No, es una hipótesis que tiene su propio nombre, su propio mecanismo y que choca de frente con todo lo que pensamos sobre el progreso. Así que venga, vamos a desgranarla, a ver qué hay de cierto en todo esto. Pues bien, este concepto tiene un nombre: involución humana. También lo oiréis como devolución o degradación genética. La idea central, para que nos entendamos, es que nuestro genoma, que es como el libro de instrucciones de la vida, está poco a poco llenándose de erratas, de pequeños fallos. Y lo peor es que la selección natural, ese filtro que antes los corregía, parece que ya no está haciendo su trabajo. Esta teoría, en el fondo, se apoya en dos grandes ideas, dos pilares. El primero, que nuestro ADN, por su propia naturaleza, acumula mutaciones constantemente, y muchas de ellas no son buenas. Y el segundo, que es la clave de todo el asunto, es que nosotros mismos, con nuestros avances, la medicina, la tecnología, la sociedad, hemos creado una especie de red de seguridad. Y esta red, claro, lo que hace es debilitar esa famosa supervivencia del más apto. Permite que genes que antes se habrían perdido, pues ahora sigan adelante, pasen a la siguiente generación. Pero a ver, lo más curioso de todo esto es que la idea no es para nada nueva, ¿qué va? Tiene unas raíces muy profundas en la historia de la ciencia. Y como vamos a ver ahora, es una historia que a menudo, es bastante oscura. El origen de todo esto nos lleva a mediados del siglo XIX. Ahí, un tal Benedict Morel empezó a hablar de su teoría de la degeneración. Pero fue Francis Galton, que por cierto era primo de Darwin, el que le puso un nombre que todavía hoy nos da escalofríos: eugenesia. La premisa era, simple y terrible a la vez. La civilización moderna protege a los menos aptos, les permite tener hijos y por tanto está contaminando el acervo genético de la élite. Esta idea, como tristemente sabemos, llegó a su punto más monstruoso con las políticas del Tercer Reich, que la aplicaron hasta sus últimas y horribles consecuencias, y la desacreditaron para siempre, o eso se creía. Pero a pesar de ese pasado tan terrible, la idea en sí nunca se fue del todo, y hoy está resurgiendo, eso sí, con nombres nuevos, más modernos, como entropía genética. Los que la defienden ahora señalan a fenómenos como el llamado efecto Flynn inverso. ¿Qué es esto? Pues que después de un siglo en el que las puntuaciones de coeficiente intelectual no paraban de subir en los países desarrollados, de repente han empezado a bajar. Y para ellos, claro, esto no es una simple casualidad, es la prueba visible de que algo está pasando a nivel cognitivo. Vale, hasta aquí hemos visto la teoría y su historia, que no es poca cosa, pero la pregunta del millón es: ¿qué dice la ciencia de verdad, la biología y la genética de hoy en día sobre todo esto? ¿Deberíamos preocuparnos? Venga, vamos a ver qué responde el consenso científico. Pues la respuesta es bastante clara: la ciencia moderna rechaza esta idea de plano, así de simple. ¿Y por qué? Pues principalmente porque la teoría de la evolución comete un error de base. Subestima lo increíblemente complejo y sobre todo resistente que es nuestro genoma. No es un castillo de naipes que se va a caer al mínimo suplido. La selección natural, aunque funcione de otra manera, sigue ahí, y la mayoría de las mutaciones no son ni de lejos la catástrofe que algunos pintan. A ver, vamos a ver los argumentos uno por uno. Primero está lo que los científicos llaman selección purificadora. O sea que, aunque ya no tengamos que huir de los tigres, las mutaciones que provocan enfermedades muy graves y a edades tempranas, esas tienden a desaparecer solas del mapa genético. Segundo punto, la inmensa mayoría de las mutaciones son neutras. No hacen ni bien ni mal. Son como pequeñas erratas en un libro larguísimo que no alteran la historia. Y tercero, y esto es fascinante, nuestro genoma está lleno de copias de seguridad, de redundancias de genes clave, lo que lo hace súper resistente a los fallos. En realidad, toda esta discusión, todo este debate sobre genes y mutaciones parte de una idea equivocada. Un error muy común: pensar que la evolución es como una línea recta hacia arriba, que siempre es sinónimo de progreso. Y que si no estamos mejorando, entonces es que o nos hemos parado o peor, estamos yendo hacia atrás. Pero, ¿de verdad funciona así la evolución? Casi todos tenemos en la cabeza esa imagen de la evolución como una escalera, ¿no? Que vamos subiendo peldaños hacia organismos cada vez más y más complejos, más avanzados. Pero, insisto, ¿es esa la imagen correcta?
Pues aquí está la clave de todo. La evolución no es una escalera, es más bien como un árbol inmenso con miles de ramas que crecen en todas direcciones para adaptarse. Y a veces, ojo, la mejor adaptación es justo lo contrario a la complejidad, es la simplicidad, pensadlo. Los caballos perdieron dedos para tener un único casco mucho más rápido. Nosotros perdimos la cola porque ya no nos servía para nada. La evolución no tiene una meta, no quiere llegar a ningún sitio, simplemente responde a lo que le echa el entorno. Así que no, la evolución humana no se ha detenido, ni mucho menos. Lo que ha hecho ha sido cambiar de escenario. Las presiones selectivas ya no son un depredador en la sabana, ahora vienen de lo que podríamos llamar la selva de asfalto, de nuestra dieta, de las enfermedades de la vida moderna, o incluso de nuestra capacidad para sobrevivir y prosperar en sociedades increíblemente densas y complejas. Llegados a este punto, quizás alguien piense, bueno, todo esto es un debate académico muy interesante, pero ya está. Pues no. Es fundamental que entendamos por qué esta teoría, aunque científicamente sea muy débil, es en realidad muy peligrosa. El verdadero problema de fondo se llama determinismo biológico. ¿Y qué es eso? Pues es la idea de que nuestro destino, ya sea social, nuestra inteligencia o incluso nuestro valor como personas, está grabado a fuego en nuestros genes, que no se puede cambiar. Y es aquí, exactamente aquí, donde está el peligro real, porque si miramos la historia, estas ideas siempre se han usado para justificar lo injustificable, las peores atrocidades, para decir que tal grupo es genéticamente inferior, o para defender políticas de esterilización forzosa. Es una pendiente muy resbaladiza que coge una hipótesis científica que no se sostiene y la convierte en la excusa perfecta para la desigualdad y la discriminación. Entonces, si damos por hecho que la involución es un mito del pasado, ¿qué nos espera en el futuro? Porque las preguntas sobre hacia dónde vamos como especie, esas siguen ahí y son absolutamente fascinantes. Hay muchos científicos que piensan que el verdadero motor de cambio para nosotros ya no es la evolución biológica, que es lentísima, es la evolución cultural y sobre todo tecnológica, que va a una velocidad de vértigo. Y si miramos al horizonte, ahí asoma ya el transhumanismo, que es ni más ni menos la posibilidad de que dejemos de adaptarnos pasivamente al entorno y empecemos a tomar las riendas, a dirigir nuestra propia evolución con tecnología. Así que, para cerrar, volvamos a esa pregunta del principio, pero mirándola con otros ojos. La idea de una decadencia genética parece más bien un fantasma del pasado, ¿no? Basado en una forma de entender la evolución que ya está superada. A lo mejor, la pregunta importante ya no es si estamos yendo hacia atrás. Quizás la verdadera pregunta es si, como especie, estamos a punto de entrar en una fase totalmente nueva. Una fase donde las reglas de la evolución, las que hemos conocido hasta ahora, simplemente dejen de aplicarse. Y esa, como siempre, es la otra cara de la verdad.